Mantengamos ahí, en el libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo, les voy a leer desde el versículo 13 al versículo 35, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Nosotros vemos en los 4 evangelios que empiezan precisamente en la resurrección de Cristo, que dicen en aquel día, en aquel primer día de la semana. Este primer día de la semana es un hito en nuestra historia. Ha partido la historia de la humanidad en 2 partes, antes de Cristo y después de Cristo. En este día, si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí juntos, no estaríamos hablando. Entonces es muy importante este día, en el día en el que el Señor Jesucristo venció a la muerte, en el día que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, en el día que el Señor Jesucristo le dio muerte a la muerte con la muerte, en su muerte, y con su resurrección todos nosotros resucitamos. Así es que era un día importantísimo. Todo el pueblo de Israel en Jerusalén estaban muchos con gozo, sobre todo los de la iglesia, pero había otros que estaban enojados, estaban molestos porque él había resucitado. Había otros que eran indiferentes, y precisamente en ese día, el viernes pasado, empezaba la fiesta del pan sin levadura. Esa fiesta representaba que
el pueblo debería de comer pan y la levadura representaba el pecado, que no debería haber pecado en este pueblo. Bueno, pues aquí vemos que es un ambiente muy interesante, muy históricamente maravilloso y que nosotros lo debemos de considerar así, porque fue un domingo como este. Un domingo como este el Señor Jesucristo resucitó. Hace aproximadamente 105,260 domingos que el Señor resucitó y sigue vivo. Y cada domingo venimos a verle y cada domingo la iglesia se reúne alrededor de él para gozarnos con él y disfrutar. Bueno, pero aquí en el versículo 12 de nuestro libro, dice que he aquí dos de ellos, dos de los que estaban con Jesucristo, dos de sus seguidores, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cómo es posible que en ese mismo día, en donde todavía seguían las festividades en Jerusalén, en donde los apóstoles estaban reunidos, en donde todos los seguidores estaban con él, dos de ellos deciden ir ¿a dónde? A salir de Jerusalén, y en ese mismo día dos de ellos iban el mismo día de la resurrección, el mismo día tan glorioso, en un mismo día como a una aldea que se llamaba Emaús. Emaús estaba a 60 estadios, dice aquí Lucas. 60 estadios son como, ¿qué será? 20 kilómetros, 10 kilómetros. La cuestión es que tenían que caminar entre 2 y 2:30 horas, caminando de Jerusalén a Emaús, camino a Emaús. Y dice el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ya me los imagino, oye, fíjate que pues nos vamos a ir de Jerusalén, realmente ya no tenemos a qué quedarnos aquí. El que dijo que iba a resucitar, pues nos han dicho que resucitó, pero nosotros no lo hemos visto. Así es que vámonos. Oye, pero nosotros tenemos que estar con los apóstoles, somos parte de la iglesia, somos parte de la comunidad. No, vámonos. Y iban hablando todas estas cosas, dice el versículo 14, que habían acontecido. Así es que ellos iban con un ánimo no muy bueno. Iban con un ánimo, pues hasta ciertamente lo vamos a ver más adelante, pero iban molestos, iban tal vez frustrados de lo que ellos esperaban. Y dice, fíjense lo maravilloso que dice aquí, dice en el versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ellos iban discutiendo, iban hablando y decían, no, tú tienes la culpa porque te estoy siguiendo a ti, no, tú dijiste que nos íbamos, vámonos a Emaús, vamos camino a Emaús. Bueno, iban discutiendo entre sí y en ese momento Jesús mismo se acercó. Esto de que Jesús mismo se acercó no quiere decir que él se acercó espiritualmente. Se había aparecido a María Magdalena en la mañana, María Magdalena lo había abrazado, María Magdalena había estado con él, y después de esa aparición se les aparece a estos dos, pero se les aparece él mismo en cuerpo va con ellos, y se acerca y empieza a caminar esas 2 horas de camino de Jerusalén a Emaús, y va con ellos caminando durante esas 2 horas. Dice, pero los ojos de ellos estaban velados. Ellos iban caminando porque no lo podían ver, sus ojos no tenían la fe suficiente para escuchar todo lo que se había dicho. Y cuando uno no tiene la fe suficiente, se retira uno de Jerusalén y va uno camino a Emaús. Y caminando en Emaús, pues lo único que queda es discusiones y discusiones. Cuando no se tiene fe, va uno discutiendo. Y así en el primer día de la semana ellos empezaron a dar el primer paso, en el primer día de una época nueva para ellos, en el primer día de una nueva vida para ellos. ¿Cómo es posible que vayan discutiendo? Pero déjenme decirles, hermanos, que muchos de nosotros nos vemos representados aquí. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la cabeza que es Cristo y vamos por la vida discutiendo nuestros problemas. A veces el esposo y la esposa se molestan que porque no se ponen de acuerdo y hay conflicto entre la familia. A veces hasta para venir a la iglesia hay discusiones, que porque uno sale tarde y otro temprano, y hay discusiones. Y hay discusiones entre los hijos que no quieren venir, hay discusiones en la fábrica, hay discusiones en el deporte, hay discusiones en todas partes. De tal manera que muchos que se alejan de Jerusalén no son creyentes, pero estos que son creyentes, estos que son del cuerpo de Cristo, también tienen esos problemas y se van alejando y con problemas. Y no solamente con problemas, más adelante dice que van entristecidos. Así es que van molestos.
Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la cabeza que es Cristo y de su iglesia. Y dice aquí que sus ojos estaban velados, no tenían fe, para que no le conociesen. No sabían quién era el que iba con ellos. Iba caminando con ellos, pero ni siquiera se percataba quién iba, ¿no? Y entonces Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? En el versículo 17, mientras camináis, mientras van dando paso a paso en esta vida nueva. Así también ustedes, hermanos, y yo. ¿Qué pláticas son las que tenemos en nuestras casas mientras vivimos, mientras caminamos? La manera de caminar es cómo vivimos, ¿sí? ¿Cómo caminan ustedes? ¿En paz? ¿Con gozo? ¿No se pelean con su familia? ¿No se pelean con nadie? A veces, sin estar con nadie, se pelea uno con uno mismo, ¿sí? Porque empieza uno a ver cosas de la carne y dice, ¡ay, qué pensamientos tengo! ¿Cómo es posible que yo piense así, soy cristiano? Y empieza uno a discutir con uno mismo. Así es que esto es lo que pasa cuando va uno en camino a Emaús. Dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Pues ¿cómo no van a estar tristes? Si van caminando sin fe, van alejándose de la iglesia, van alejándose de la cabeza de aquel que les puede enseñar, de aquel que puede estar con ellos. Y ahora aquí podemos ver una cosa, ¿por qué el Señor, si ve que se van alejando, por qué no los deja? ¿Por qué no dice, bueno, pues estaban aquí, solamente van a venir a la iglesia los que realmente me aman, pero eso ya se fueron, bueno, pues ya que se vayan? No, el Señor va y va caminando con ellos a Emaús. ¿Y saben por qué? Porque el Señor dice, yo dejo a los 99 y voy por aquellas. Y el Señor dice, yo no he perdido a ninguna oveja y voy por aquellas. Así es que tenemos una gran esperanza entre nosotros. Cuando tengamos problemas, el Señor Jesucristo va a ir por nosotros y está con nosotros y está caminando con nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no le podemos ver, no lo podemos percibir, porque solamente lo podemos ver por fe. Pero el Señor está con nosotros. El Señor dijo allá en Mateo 28, no te dejaré, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allá en Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Y en Isaías 41 también lo vuelve a decir, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Este es el Señor que se preocupa por sus rebaños. Y dice, de los que Dios me dio, no he perdido a ninguno. Así es que voy por ustedes que van camino a Emaús. No me importa si ustedes son a veces necios, no entienden las cosas. Yo voy por ustedes camino a Emaús. Y aquí dice que iban ya caminando. Dice, respondiendo uno de ellos, el cual se llamaba Cleofas. Tenemos el nombre de uno por lo menos, ¿verdad? La Biblia no habla de otro Cleofas ya para nada, ¿no? Pero el otro dice, uno de ellos se llamaba Cleofas, ¿y el otro cómo se llamaba? Pues no sabemos, ¿no? A lo mejor se llama Rolando, a lo mejor se llama León, a lo mejor se llama Pedro, a lo mejor se llama Esther, pero ahí vamos caminando con él, ¿sí? Y dijo Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Fíjense cuál es la ceguera de cuando uno no camina por fe. Ve al Señor Jesucristo y lo confunde con un forastero. Dice, oye, pues, ¿qué te pasa? Vienes aquí y no sabes lo que ha pasado ahí. Eres un desconocido para mí. Pero ahí vienes caminando con nosotros, pero eres un desconocido, no te conocemos. ¿Y a poco no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y entonces Jesús les dije, ¿qué cosas? El Señor Jesús sabe qué cosas han acontecido, pues Él es el actor principal de este gran día, de este maravilloso día en donde la humanidad fue cambiada y donde empezamos a caminar con Él. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos saben perfectamente quién era Jesús, lo conocen igual que todos nosotros. Usted sabe, no le tengo que decir qué fue lo que pasó ese día, no le tengo que decir qué fue lo que sucedió 2 días antes en el Calvario.
Ustedes lo saben, igual que estos que iban aquí, saben perfectamente lo que pasó. Fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra. Y lo decían de verdad. Lo decían porque en su mente estaba bien clavado esto, pero en su corazón no había fe para poder entender esto. Dice, y le crucificaron. Y después más adelante dice, y me estoy brincando una hojita. Dice, le crucificaron, dice, pero nosotros, y tal vez esta sea la razón por la que ellos están alejando de Jerusalén, de la iglesia y de la cabeza, que es Cristo. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Muchos de nosotros siempre queremos ver a alguien tangible, alguien que esté delante de nosotros, que nos esté dirigiendo, que nos esté llevando, que nos esté agarrando de la mano y que nos diga, oye, mira estas cosas. Siempre estamos así, pero cuando no lo tenemos, entonces vamos a discutir y vamos a buscar uno con el otro. Y esta es la desesperanza que ellos tenían. Ellos esperaban que Jesucristo viniera y dominara a los romanos y les diera libertad a todo el pueblo de Israel. Pues como no fue así, pues por eso es que vamos rumbo a Emaús. Dice, y esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hoy es ya el tercer día. No se acordaban lo que les había dicho Cristo. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, Él vive, Él vive. Ellos lo escucharon. Estando en Jerusalén, ellos vieron este anuncio que las mujeres habían dicho a ellos y a todos los que estaban con ellos. Él vive, está vivo. Los ángeles nos dijeron, está vivo. Crean por favor en eso, que Él vive. En este primer día de la semana Él vive, y en esta semana y en este domingo, en este primer día de la semana, Él sigue vivo. Él vive. Y dice, versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero, aquí está el pero otra vez, pero a Él no le vieron, a Él no le vieron. Entonces, otra vez tenemos razón para retirarnos. Yo quiero vivir con un Dios que camine conmigo de mano a mano, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda palpar, que yo lo pueda tentar. Y eso fue lo mismo que le pasó a Tomás, ¿te acuerdas? Que Tomás se aparece después de estos eventos, se aparece el Señor Jesucristo a todos los apóstoles estando cerrado el lugar donde estaban, y se aparece de repente y les dice, aquí estoy yo. Entonces todos ellos se maravillaban y todos ellos decían, resucitó, está vivo. El gozo, la tristeza se había convertido en gozo, pero no estaba Tomás. Y Tomás dijo, si yo no lo veo y si yo no meto mi dedo en las heridas de los clavos, no voy a creer. Una semana después de este acontecimiento, el Señor Jesucristo se aparece y le dice a Tomás, a ver, ven para acá, mete tu dedo en las heridas, mete tu dedo. Está vivo, es real. Y él, cuando ve eso, se cae de rodillas y le dice, mi Señor y mi Dios. Pero estos, a pesar de que escucharon que Él vive, van camino a Jerusalén, a Emaús, van camino a Emaús, ¿sí? Dice, pero no le vieron, versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Ustedes son insensatos. Ustedes que están aquí son insensatos y tardos de corazón, lo mismo que yo. Porque caminamos todos los días después de este primer día y vamos hacia la vida y nos olvidamos de Él. Y no creemos con Él. Y no creemos que Él va caminando con nosotros. Es más, a veces ni nos interesa. Y es más, a veces cuando caminamos en el mundo, quisiéramos que no nos identificaran con Él.
porque somos felices en el mundo. Nos gusta que todo el mundo, los reflectores nos estén viendo, nos gusta tener buena amistad con todos, llevarnos con todos, tener amigos con todos. Y el Señor Jesucristo, estas palabras las dice a ellos y las dice a nosotros: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Qué duras palabras. Todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les está diciendo, ustedes acuérdense que no leyeron la Escritura, era necesario que esto pasara. Era necesario que sucedieran todas estas cosas que ustedes vieron y vivieron. Es un hecho histórico para ellos y para nosotros también. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y ahí va caminando 2 horas con ellos y les va diciendo, oye, acuérdate de lo que me decía mi hermano Génesis 3:15, cuando dice, y la mujer, la virgen, tendrá a un hijo, y ese hijo vendrá en el futuro y le aplastará la cabeza a Satanás, y lo matará y hará justicia. Esa es una promesa que le dio a Adán y a todos aquellos primeros habitantes de la tierra y de pueblo de la promesa, ¿sí? Así es que era necesario. ¿Cómo el Señor, en lugar de ir platicando con ellos, oye, a ver qué problema tienes? No, pues fíjate que yo tengo pleitos con mi esposa, te voy a mandar a un curso de matrimonios. Con ese te vas a componer. Oye, fíjate que mi hijo está con las drogas, te voy a mandar a un curso de hijos adictos. Oye, fíjate que mi esposo me engaña, te voy a mandar a un curso para que tengas paciencia. Y siempre estamos mandando un curso y no venimos a lo que Él quiere enseñarnos. Y lo que Él quiere enseñarnos es a Moisés, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y le declaraba todas las cosas que de Él decían. Yo soy insensato y soy tonto si no vengo a caminar con Cristo y estoy leyendo todos los días esto, caminando con Él todos los días. No puedo tener otra vida mejor que caminar con Él. Y si no lo leo, entonces estoy yendo camino a Emaús. Llegaron, 28, llegaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Bueno, esa es una oración que todos nosotros debemos de decir, ¿va? Señor, quédate conmigo, que yo te pueda ver, que yo te pueda sentir, que yo creo, pero necesito sentirte, Señor, aunque no dependo de lo que siento, sino de lo que creo. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. El primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana ya estaba terminando, empezaba el lunes. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Cómo el Señor tiene maneras de poder mostrarnos que Él mismo es? Cuando les parte el pan, ellos se recuerdan de cuando dio de comer a los 5,000 allá en el monte. O cuando cortó la Santa Cena, partió el pan en la Santa Cena unos días antes. En ese momento, en ese preciso momento se hace un milagro. El Espíritu Santo le abren los ojos. El Espíritu Santo ellos pueden ver y le reconocen. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo, Señor, abre mis ojos para poder ver que Cristo está hablando, me está hablando a través de su palabra. Él ya no está aquí, pero tengo su palabra que me está hablando todos los días. No puedo dejar la palabra aparte, tengo que estarla escuchando, porque en mi caminar a Emaús yo tengo que estar viendo continuamente lo que Él tiene para mí, en cualquier situación, en cualquier problema, porque en este camino tu palabra es lámpara para mi vida. Yo estoy ciego, Señor, estoy ciego y necesito una lámpara para poder caminar hacia el cielo a donde tú estás. Se le fueron abiertos los ojos, mas él desapareció. Ahora tenemos que aprender a caminar por fe. Desapareció de su vista y fíjense nada más, qué cosas tan maravillosas hace el Señor con su palabra. Versículo 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino?
No han tenido ustedes ese gozo de poder ver en la Escritura una parte de la palabra de Dios que les llene de gozo, que digan, esto es para mí, esto es lo que necesitaba. Y cambia mi tristeza en lamento, y aunque tengo problemas económicos, y aunque tengo problemas en casa, y aunque tengo problemas donde quiera que esté, tengo el gozo del Señor. Por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel y estaba encadenado a la pared y estaba sufriendo, cantaba, porque la palabra del Señor estaba viva en él. Y eso es lo que nos quiere decir este estudio para nosotros ahora. Eso es lo que el Señor quiere hablar, quiere que nuestros corazones estén también ardiendo por Él. Pero todos los días, no solamente en este día, todos los días, a cada momento, a cada instante. Dice la palabra, el que persevera en pensar en Dios, ¿qué dice? Como dice el versículo, dichoso el varón que en ti persevera. Dichoso el varón que en ti persevera. Muy bien, dice, y hablaba en el camino y cuando abría las escrituras, dice, voy a leer otra vez el versículo 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Mientras nos decía la palabra, mientras entendíamos la palabra, cuando abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, ¿qué dicen? Volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ya no tenemos que estar siguiendo el camino de Emaús con nuestra propia vida, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia experiencia, con nuestros propios pensamientos. Tenemos que dejar esta vida que único ha traído a nuestra vida es desastre, es desánimo, es tristeza, es congoja, es todo. Y tenemos que volver nuevamente a la cabeza que está en Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a Jesucristo, junto con la iglesia, y no nada más este día, todos los días, hermanos, todos los días, porque Él es nuestro Señor, porque Él quiere que nosotros vivamos con Él, juntamente con Él, porque apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, apartados de mí, nada podéis hacer. Y levantándose en esa misma hora, se volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado. Hermano, ¿para ti verdaderamente ha resucitado el Señor? ¿Verdaderamente tú vives al Señor todos los días como una experiencia real en tu vida? ¿O solamente los domingos vienes y oyes un sermón, pero nunca te ocupas de leer la palabra del Señor en toda la semana? Le tapas la boca al Señor que quiere caminar contigo. Y luego cuando tienes problemas dices, ay Señor, ayúdame. Me dio cáncer, Señor. Me dio diabetes, ¿qué hago, Señor? Me dio tantas cosas, pero no caminamos con el Señor. Y aunque me vengan esas enfermedades, pero si estoy caminando con el Señor va a haber gozo, va a haber alegría, porque aquí está Él conmigo. Y para eso escribió el Señor estas cosas, para eso dijo que Lucas estuviera, para que nosotros sepamos que tenemos que caminar con Él de vuelta a Jerusalén, hacia la cabeza, la Jerusalén celestial. Entonces ellos contaban, Cleofas, tú y yo, ojalá y así lo cantemos a todos los demás, las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían visto al partir el pan. Pues esta es la palabra del Señor. Meditemos en ella, hermanos. Meditemos en ella. Vamos a meditar en ella 2 minutos, hermanos. Gracias, Señor.